Buenos días, les damos la bienvenida a esta actividad. Nosotras somos un grupo de biólogas, trabajamos en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín. Nuestras investigaciones están centradas en la ecología de algunas enfermedades transmitidas por vectores y en ese contexto les vamos a contar algunas particularidades de bichos que transmiten enfermedades. El título de nuestra charla es ¿Picar o no picar? Esa es la cuestión. En los últimos meses escuchamos hablar muchísimo sobre las enfermedades infecciosas. Pero, ¿qué son? Las enfermedades infecciosas son aquellas transmitidas por lo que de ahora más vamos a denominar agentes patógenos, que pueden ser virus, bacterias u hongos o parásitos también. Y hay diferentes formas de transmisión. En primer lugar, tenemos la transmisión directa. En este caso, lo que sucede es que la transferencia del agente patógeno, sea cual sea, se da de manera directa, ya sea por contacto entre el individuo enfermo y el individuo sano, como podría pasar en la varicela, o por medio de partículas o estornudos, incluso las microgotas que generamos al hablar y usando el aire como medio para transmitir estas partículas contaminadas. Como ejemplo, que también últimamente escuchamos muchísimo, están la gripe y el COVID. También hay otra forma de transmitir estas enfermedades que se denomina indirecta. En este tipo de transmisión, la transferencia de los patógenos requiere de un intermediario, que puede ser un intermediario inanimado, que no está vivo, como ser estas cosas, estos objetos que tienen la partícula contaminada, pero también puede ser un organismo vivo que hace las veces de intermediario, traslada la partícula contaminada, el patógeno, desde el individuo que está enfermo hasta el individuo que está sano y de esta manera lo enferma. Por otro lado, tenemos un tipo de transmisión indirecta que es la biológica. En este caso, el intermediario no solamente va a llevar al patógeno desde el individuo que está enfermo hasta el individuo sano, sino que lo va a aportar adentro de su organismo y esto da cuenta de una relación evolutiva muy estrecha de muchos años entre el animal que lleva el patógeno y el patógeno. Hoy en esta charla nos vamos a centrar en este tipo de transmisión indirecta denominada biológica. Los insectos que transmiten estos patógenos se llaman vectores. En general, casi siempre son insectos que pican. Y el patógeno se puede transmitir en el momento en el que el insecto pica, es decir, se alimenta de sangre. Este sería el caso de los mosquitos, que transmiten las enfermedades al momento de realizar la picadura, pero también puede suceder que el patógeno se transmita después de la picadura. Por ejemplo, cuando el insecto está depositando sus heces después de alimentarse. Es el caso de la vinchuca. Entonces, hay una diferencia entre la transmisión indirecta mecánica y la que requiere un vector biológico. Si vemos la parte izquierda de esta figura, tenemos a los patógenos que están representados con pelotitas celestes. Esto de alguna manera representa un capilar sanguíneo y la jeringa lo que está haciendo es levantar el patógeno de un individuo enfermo y trasladarlo a un individuo sano, de la misma manera en la que fue levantado. Sin embargo, vemos que el vector biológico, además de extraer el patógeno del individuo que está enfermo, lo pasa por su organismo y lo amplifica. Una vez modificado,
lo deposita en el individuo que originalmente estaba sano, enfermándolo. Entonces, ¿qué pasa con el patógeno en cada caso? En la transmisión indirecta mecánica simplemente se traslada con un intermediario, mientras que en la transmisión indirecta que implica vector biológico, se requiere al vector para que el patógeno pueda completar su ciclo de vida. Para entender la relevancia que tienen las enfermedades transmitidas por vectores, tenemos que pensar en el vínculo súper estrecho que hay entre personas y animales. Domesticamos muchos animales a lo largo de la historia, basamos nuestras prácticas productivas en la explotación extrema de algunas especies. También desplazamos a los animales de sus ambientes naturales. Muchas veces los modificamos tanto que se vuelven inhabitables para los animales. Y sin ir más lejos, la hipótesis más sustentada sobre el origen de la pandemia que estamos atravesando plantea que el virus podría haber tenido como reservorio a poblaciones naturales de murciélagos. Por lo tanto, esta vinculación tiene muchas aristas, es muy compleja y muy estrecha. Inclusive sabemos que hay muchos animales que causan enfermedad o mortalidad a las personas. Entonces, acá la propuesta es que frenen unos instantes este video, que observen los animales que están abajo y que traten de pensar cuáles de ellos les parecen más mortíferos. Es decir, ¿cómo ordenarían a estos animales de el menos mortífero al más mortífero, de atrás hacia adelante? Veamos cómo quedan ordenados y si eso coincide con lo que ustedes pudieron hacer. Arrancando de atrás hacia adelante, en el último puesto, tenemos al tiburón, con 10 muertes por año. Siempre vamos a estar hablando del número de muertes humanas por año. A la par, también con 10 muertes por año, está el lobo. Siguen en igual medida león y elefante, que podrían estar causando algunas muertes quizás en los continentes africanos y asiáticos. Siguen los hipopótamos, con 500 muertes al año. Los cocodrilos, ya subimos a 1000. Y acá aparece el caracol, que parece muy inofensivo, pero ya vamos a hablar de él en un par de diapositivas. La vinchuca, la mosca tsetse, causante de la enfermedad del sueño. El perro, tanto por la transmisión de rabia como por la relación súper estrecha con las personas. La serpiente con 50.000 muertes al año. Y en el primer lugar, el mosquito, con 725.000. Lo que es importante de esta imagen es que entre los 5 que causan mayor mortalidad al hombre, 3 son insectos picadores transmisores de enfermedades, ¿sí? Que son estos que denominamos vectores. Nos referimos a la vinchuca, a la mosca tsetse y al mosquito. Y otro ejercicio interesante consiste en pensar en qué lugar de este ranking ubicaríamos al humano como causante de muertes humanas justamente. Y estaría en segundo lugar. Entre el mosquito y la serpiente, ahí están los humanos, como animales también súper mortíferos. Podemos hacer un parate acá para preguntarnos qué ejemplos de enfermedades transmitidas por vectores se nos ocurren. Hay muchísimas, seguramente algunas se vengan a la cabeza de manera inmediata, también por lo que venimos conversando. Algunos ejemplos de enfermedades transmitidas por vectores. Acá tenemos a los mosquitos del género Aedes, que transmiten muchas enfermedades, como Zika, dengue, chikungunya y fiebre amarilla. Tenemos también mosquitos del género Anopheles, que transmiten un parásito causante de la malaria. Mosquitos del género Culex, que
transmiten un parásito causante de la filariasis linfática y también algunos virus en algunas regiones que causan encefalitis. Acá aparecen los flebótomos, unos pequeños insectos que transmiten un parásito que genera leishmaniasis, los triatominos o vinchucas, vectores de la enfermedad de Chagas, y acá aparece el caracol que veíamos en la diapositiva de los animales más mortíferos. Es un género de caracoles que no pican, pero a través de sus heces transmiten el parásito causante de la esquistosomiasis. Hoy nos vamos a centrar en las vinchucas, vectores de la enfermedad de Chagas, y en los mosquitos, vectores de diversas enfermedades. Entonces, en relación a la enfermedad de Chagas, es causada por un parásito llamado Trypanosoma cruzi y es transmitida por distintos insectos que se alimentan de sangre, que son los triatominos o vinchucas fuertemente distribuidos a lo largo del continente americano. Acá en Argentina, el vector más frecuente es la vinchuca Triatoma infestan, que es esta que vemos en la imagen, la hembra y el macho, que puede alcanzar un largo total de unos 3 centímetros. También aparecen algunas chinches que nos pueden llegar a parecer vinchucas, pero podemos hacer algunas salvedades en cuanto a su aspecto que nos pueden servir para identificarlas y quedarnos tranquilos, tranquilas que no lo son. Muchas veces aparecen en las casas estas chinches que se parecen un poco a las vinchucas, pero se alimentan de la savia de las plantas, es decir, son fitófagas. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, si se fijan, tienen las patas de atrás un poco ornamentadas, tienen unas formas raras, y además, si le miramos la proboscis, que es el piquito, tiene un largo súper extenso y muy finito. ¿Sí? Esto tiene que ver justamente con su hábito alimenticio. También podemos encontrarnos algunas que están en los jardines y que se alimentan de otros insectos. Son entomófagas, son predadoras. ¿Cómo nos damos cuenta? Tienen este piquito redondeado y fuerte. Y en general son un poco más robustas. Acá tenemos también un insecto que se suele confundir con las vinchucas, que es la cucarachita de agua, que de nuevo es predadora, se alimenta de otros insectos, no se alimenta de sangre y no es un potencial vector de la enfermedad de Chagas. Sin embargo, hay algunas señas que podemos usar para darnos cuenta que estamos en presencia de una vinchuca, por más que es poco probable que nos las encontremos acá en Buenos Aires, hay que estar siempre en alerta en relación a su aspecto corporal y a los signos. En cuanto a la morfología, podemos ver que la proboscis, el piquito, es también recto, pero en comparación a las fitófagas mucho más cortito y más robusto. Y también podemos detectar los signos de presencia que deja. Acá en esta imagen lo que vemos es que la pared está llena de heces de vinchuca. Este es un signo súper claro de presencia de la especie. Pero si en algún momento encontramos algo que se parece a una vinchuca y tenemos dudas, podemos recurrir a este proyecto de ciencia participativa que se descarga en cualquier dispositivo móvil, se llama GeoBin, y justamente lo que busca es que mandemos las fotos de los bichos que encontramos y después un grupo de especialistas los determinan para decirnos si se trata o no de una vinchuca. El ciclo de vida de la vinchuca lleva alrededor de un año, empieza en la eclosión de los huevos y va a pasar por 5 estadios ninfales hasta llegar al adulto. El adulto se va a diferenciar de los juveniles en que tiene alas y por lo tanto la capacidad de volar y además está maduro reproductivamente, o sea, va a poder dejar huevos en caso que sea hembra, va a poder reproducirse en caso que sea macho y reactivar el ciclo. Lo importante es que tanto los 5 estadios ninfales como el adulto se alimentan de sangre, son hematófagos. Esa sangre puede ser de persona, de animales domésticos o del ganado, ¿sí? Y eso es lo que las vuelve
potencialmente peligrosas a la hora de transmitir la enfermedad de Chagas. Pero hay que tener en cuenta que el ciclo, la relación entre las personas y las vinchucas, empieza acá. Una vinchuca no está naturalmente infectada, solamente se va a infectar cuando pique una persona que tiene la enfermedad de Chagas. De esa manera va a ser una vinchuca infectada y recién ahí, al picar a una persona, que en general sucede durante las horas de sueño y que esta persona se rasque la herida, va a depositar sus heces transmitiendo de esta manera el parásito y generando una persona que tiene la enfermedad. Vamos a hablar de los mosquitos, que seguramente ustedes han tenido contacto estrecho en en alguno de los momentos. Para empezar a hablar de los mosquitos, voy a comentarles que estos tienen patas articuladas, tienen alas, tienen antenas filiformes y segmentadas, y familiarmente se les denomina o se les conoce como culícidos. Hay muchas especies de mosquitos, aproximadamente 3.500 especies en el mundo, con formas, tamaños y colores muy diversos. Hay especies de mosquitos que se alimentan de sangre de diferentes organismos, como el humano, pero hay otras especies de mosquito, como las que podemos observar acá en la imagen, que pertenecen al género Toxurrinquetes y que no se alimentan de sangre. Esto dado a que, si podemos observar detalladamente, presentan un ángulo de 90 grados, es decir, este aparato bucal no está preparado para picar. Y todas las hembras de este género, aproximadamente 90 especies, no se alimentan de sangre. Otra generalidad como tal de los mosquitos es el ciclo de vida. Para empezar acá y de manera muy brevemente, podemos mencionar que cuando una hembra de mosquito pica o ingiere sangre de algún hospedador, luego de unos días maduran sus huevos y busca un sitio para oviponer. Luego los huevos eclosionan dando origen a la larva, el cual posee 4 instar. Luego pasará al estadio de pupa y finalmente emerge el adulto. A continuación, entonces, observaremos un video en el cual veremos el ciclo de vida de los mosquitos más detalladamente. Para empezar, entonces, podemos observar cómo la hembra está colocando sus huevos de una forma de balsa, forma muy ordenada, como podemos apreciar en el video, sobre la superficie del agua. Cabe mencionar acá que, según la especie de mosquito, los huevos pueden colocarse individualmente o en grupos. El lugar de oviposición también puede cambiar según la especie, dado a que los pueden colocar en charcos temporarios, en lagunas o en las axilas de las plantas. Acá podemos ver los huevos de color blanco y a medida del tiempo van tornando a café oscuro. Podemos observar también entonces acá cómo estos huevos eclosionan y dan lugar al estadio de larva. Las larvas se alimentan de detritos o de materia orgánica y hay otras que son depredadoras, es decir, que se alimentan de otras larvas. Luego estas larvas se acercan a la superficie del agua y mudan. Acá, como podemos observar, la larva está mudando, dejando parte como de su piel y da origen a la pupa. En este estadio, en el estadio de pupa, no hay alimentación. Acá observamos entonces cómo se encuentra el estadio de pupa y cómo emerge el mosquito en su estadio adulto. Bueno, lamentablemente el tiempo, la duración de vida acá en este insecto fue muy poco. No tuvo éxito el mosquito. Y bueno, otro de los aspectos
importantes de los mosquitos es su alimentación. Si bien tanto los machos como las hembras se alimentan de sustancias vegetales y de fluidos azucarados, además del agua. Pero ¿cómo diferenciamos entonces los machos de las hembras? Si bien los machos presentan antenas plumosas, es decir, presentan muchos pelos, como podemos observar acá en la imagen, mientras que las hembras presentan antenas filiformes y con poquitos pelos. Acá podemos observar entonces el machito con bastantes pelos, mientras que las hembras presentan pocos pelos. Otra característica es que los machos presentan estas estructuras, las cuales se les denomina palpos, que tienen el mismo tamaño o es igual tamaño a la probóscis, mientras que las hembras, por el contrario, los presentan más chiquititos. Además de la alimentación, cabe mencionar que las hembras, a diferencia de los machos, se alimentan de sangre. Esto ocurre dado a que la sangre ofrece diferentes proteínas para el desarrollo y la maduración de sus huevos. Es decir, entonces, que cuando ustedes los pique un mosquito, podrán saber que estamos hablando de una hembra. Y es por medio entonces de la picadura o ingesta de sangre que pueden transmitir diferentes patógenos. Por ejemplo, les voy a mencionar acá un ciclo que seguramente han escuchado hablar de la enfermedad del dengue, el Zika o el chikungunya. Y es que cuando un mosquito no infectado en color azul pica o ingiere sangre de una persona infectada, acá en color rojo, el mosquito entonces adquiere el virus. Este virus va a pasar por diferentes barreras dentro del mosquito y luego de unos días el mosquito estará infectado. A partir de allí, si el mosquito pica a una persona sana, podrá transmitir como tal el virus. Pero, ¿los mosquitos solamente pican a los humanos? Todos sabemos que, o muchas veces hemos pasado con que nos han picado a las personas, pero también pican al ganado y esto es de gran importancia dado que pueden generar estrés, pueden generar pérdida de peso y otras consecuencias para estos animales. También pican a los animales domésticos, seguramente han visto posar al mosquito sobre el hocico de alguno de los perros o de sus gatos. Y hay otras especies que no son tan conocidas, como es el caso de las aves. Si bien es difícil para los mosquitos picar a esos animales por las plumas, sin embargo, hay lugares expuestos que ellos aprovechan para picar, como podemos observar alrededor del ojo. Pero también pican a los pichones, dado que que no presentan plumas, están más peladitos y permanecen quietos en sus nidos. También pueden picar a los reptiles, a los anfibios y, como dato curioso, también pueden picar a los peces. Si bien ustedes seguramente se estarán preguntando cómo que a los peces. Y es que por medio de una característica de tensión superficial del mosquito, cuando el pez se asoma sobre la superficie del agua, el mosquito aprovecha para picarlo. Y también pican algunos invertebrados. En este momento, ocurrió en el 2018, cuando unos investigadores estaban tomando unas imágenes de esta especie de mosquito, que lo que ellos creían era que estaban apareándose, pero al ampliar como tal las fotografías, descubrieron que se estaban alimentando de unos gusanos que se encontraban en la tierra. A partir del 2018, entonces, cae la hipótesis de que solamente se estaban alimentando de vertebrados. Y bueno, ¿y por qué necesitamos entonces saber a quiénes pican los mosquitos? Porque hay otras enfermedades que tienen ciclos un poquito más complejos. Esto se me adelantó. Bueno, por ejemplo, entonces, en este caso vamos a hablar del virus del West Nile o el virus de la encefalitis de San Luis, que estas tienen un ciclo denominado y se corresponde a un ciclo enzootico. Si lo vemos de forma general, observamos que este ciclo es muy parecido al ciclo anterior, al ciclo del dengue, del Zika o del chikungunya. Pero con la diferencia que este ciclo circula
entre aves silvestres y están vectorizados por mosquito del género Culex. Entonces, cuando un ave que porta el virus, acá en rojo, es picada por un mosquito sano, el mosquito va a adquirir como tal el virus, este se va a desarrollar dentro del mosquito y después de unos días podrá transmitirlo, bueno, el mosquito nuevamente estará infectado y luego podrá transmitirlo a otra ave que estaba sana. Pero entonces, ¿qué pasa si un mosquito pica a otro hospedador, como puede ser a una persona o a un caballo? También pueden infectarlos y de hecho pueden presentar síntomas. Pero estos hospedadores son llamados o son conocidos como hospedadores terminales y es porque no se desarrolla en sangre la viremia suficientemente alta para infectar al mosquito sano cuando el mosquito vaya a picar a cualquiera de estos dos hospedadores. Y es por esta razón que en el grupo de ecología de enfermedades transmitidas por vectores estudiamos distintos aspectos de estos vectores que estamos mencionando. Bueno, frente a todo lo expuesto, entonces nos preguntamos cómo podemos evitar la transmisión de estos patógenos o cómo podemos controlarla. ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Qué actores de la comunidad se encontrarían involucrados en estas medidas? ¿Sirven estas medidas para todas las enfermedades por igual? A continuación, lo que voy a hacer es mencionar algunos ejemplos de medidas particularmente enfocados en los vectores. Y también me enfocaré en lo que son las ventajas y desventajas de cada una de las medidas. Para empezar, podemos mencionar lo que son las medidas de protección personal, como lo son el uso de repelentes, de mosquiteros, de tul o de ropa larga, evitando así que los insectos nos piquen. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de medidas? Es que son relativamente fáciles de aplicar. Pero ¿qué pasa? Estas pueden no ser de acceso para todo el mundo, ya que pueden ser costosas. Mismo como son medidas individuales, dependen de cada persona. Con respecto al uso de repelentes, podría requerir una enseñanza previa de aplicación, ya sea la frecuencia adecuada de aplicación o la cantidad que se debe aplicar. E incluso se desconoce los efectos que el uso sostenido de estos repelentes podrían tener en la salud y en el ambiente. Por otro lado, se encuentra lo que es el manejo ambiental y las mejoras en las infraestructuras. Podemos nombrar lo que conocemos como el descacharrado. También podemos mencionar el acceso a los servicios públicos, la gestión de residuos o el mejoramiento de las viviendas, sobre todo en el caso de las vinchucas. ¿Qué ventajas tiene esto? En el caso del manejo ambiental, por ejemplo, el descacharrado, entre otros, evitan que se formen criaderos, evitando así la generación de insectos. Por otro lado, las mejoras en las infraestructuras se tratan de medidas grupales que impactan a gran escala. ¿Pero qué desventajas tiene esto? En el caso del descacharrado, por ejemplo, la responsabilidad recae en los individuos. Los individuos podrían no querer o no poder deshacerse de estos criaderos potenciales o incluso podrían no saber identificarlos. Por otro lado, lo que se refiere a las mejoras en las infraestructuras, traen complicaciones debido a que implican una decisión política, implican un presupuesto y a veces implican acuerdos con empresas. También podemos mencionar lo que son las medidas biológicas. Entre estas medidas se encuentra, por ejemplo, la liberación de mosquitos machos previamente modificados en laboratorios. Pueden haber sido modificados por radiación o por la ingresión de un gen, como vemos a la izquierda, serían mosquitos transgénicos, o por la inserción de una bacteria llamada Wolbachia. ¿Qué generan estas modificaciones? Generan que estos mosquitos machos produzcan descendencia inviable.
También se ha visto que la bacteria puede generar inmunidad al virus del dengue en los mosquitos. Otros ejemplos también de medidas biológicas son los usos de parásitos nematodos para larvas de Aedes o el uso de pinturas con hongos entomófagos en el caso de las vinchucas. ¿Qué ventajas podríamos mencionar de las medidas biológicas? Bueno, podríamos decir que estas medidas lo que hacen es reducir las poblaciones de insectos. Por ende, se estaría reduciendo la circulación de los patógenos. También podemos decir que una ventaja es que no dependen de cada persona, como lo son otras que mencionamos, e incluso podríamos decir que se tratan de una alternativa más amigable ambientalmente que las medidas químicas de las cuales hablaré luego. ¿Pero qué pasa con estas medidas? Bueno, estas medidas son bastante costosas. Algunas de ellas se requiere realizarlas con una gran frecuencia. Y algo muy importante es que se desconocen los efectos adversos que podrían llegar a tener. Por ejemplo, se podrían expandir más allá del rango esperado estos mosquitos, o incluso se podrían generar mutaciones que terminen revirtiendo ese efecto positivo inicial. Por otro lado, podemos mencionar lo que son las medidas de comunicación y educación. ¿En qué consisten? Consisten en informar a la comunidad acerca de distintos aspectos de los vectores y así poder pensar acciones conjuntas. La ventaja es que las personas adquieren conocimiento científico a partir del cual podrían llegar a tomar decisiones conociendo el riesgo al que están expuestos. Sin embargo, esta información muchas veces es desinformación y muchas veces sucede que se desestiman los saberes de las comunidades. En este sentido, las personas pueden no actuar conforme a la información o pueden no encontrar un sentido en esa información que se les provee. La información muchas veces puede no contemplar a la persona que está del otro lado escuchando. Luego tenemos lo que son las medidas de monitoreo entomológico. Estas consisten en la recolección de insectos en los domicilios, en las zonas urbanas y en los peridomicilios, en el caso de la vinchuca. La ventaja que estas medidas traen aparejadas es que se puede detectar los lugares donde intervenir y donde actuar rápidamente, es decir, donde hay una gran concentración de estos insectos de vectores. La desventaja es que para esta medida tienen que actuar varios sectores de la salud pública y que estas medidas no intervienen directamente sobre el vector, sino que solo lo vigila. Por último, queremos mencionar lo que son las medidas químicas, es decir, el rociado con insecticidas en zonas tanto residenciales urbanas como rurales, en el caso de la vinchuca. Particularmente, por ejemplo, en el caso de dengue, se rocían las viviendas cuando se encontró un foco, es decir, cuando hubo una persona enferma. Es decir, se rocía la casa de esta persona, las viviendas de esa manzana y de las 8 manzanas circundantes a ese caso en particular. ¿Qué ventajas podríamos mencionar de las medidas químicas? Las medidas químicas son efectivas para reducir estas poblaciones de insectos rápidamente, son relativamente fáciles de aplicar y son muy visibles políticamente, ya que sus consecuencias se ven en lo inmediato. ¿Pero qué pasa con estas medidas químicas? Estas medidas químicas traen aparejadas una gran serie de desventajas, como por ejemplo lo es que el efecto de estos insecticidas duran poco, tienen un gran impacto en el ambiente, en la salud y en organismos no blancos, es decir, en organismos a los cuales no estaba dirigido esta fumigación. Y por último, y no menos importante, es que el uso de estos insecticidas
puede generar el desarrollo de resistencia en algunas poblaciones de insectos que se desea eliminar. Teniendo en cuenta que las medidas químicas son a veces las más implementadas y las más visibles, no queríamos dejar de hacer foco en algunas desventajas que presentan, como el impacto que tienen sobre el ambiente, la salud y también sobre otros insectos que no son el objetivo del control, pero que coexisten con los que están siendo rociados. La otra gran desventaja es este problema que es inevitable, que es la evolución de la resistencia. Para que se genere una población resistente a los insecticidas que se usan en el control químico, se requieren dos cosas. La primera es que ya existan desde antes individuos con la capacidad hereditaria de sobrevivir al insecticida. Son los que vemos acá pintados de rojo. En este caso, son insectos, podrían ser vinchucas, pero aplica para cualquier población sometida al control, que tienen la capacidad de bancarse el efecto del insecticida y que no se mueren. La otra condición que necesitamos es el uso sistemático de insecticidas. Lo que sucede a medida que pasa el tiempo y seguimos aplicando el mismo insecticida es que matamos a los susceptibles, que son los que se considerarían normales, y dejamos vivir a los resistentes. Estos resistentes dejan hijos que a su vez son resistentes, porque dijimos que es una característica que se hereda, se pasa de padres a hijos. Como consecuencia, vamos a obtener una población de insectos que está súper enriquecida en individuos resistentes. Esto sería una población resistente. Entonces, teniendo en cuenta que todas las medidas que fuimos mencionando hoy tienen sus ventajas, pero también sus desventajas, que cada vector tiene sus particularidades y que todas las situaciones son diferentes, lo ideal es pensar en una estrategia de manejo integrado, en la que se contemplen todas estas particularidades y se puedan alternar diferentes estrategias. Y esto nos lleva a preguntarnos si, en definitiva, lo que buscamos es eliminar por completo a los vectores. Y la respuesta para nosotras es que no queremos eliminar por completo a los vectores porque, como todas las especies, tienen un rol ecosistémico. En el caso de los insectos, sobre todo, tienen un papel clave a la hora de integrar redes tróficas. Son presa en muchas redes tróficas, son comidos por otras especies. También algunos de ellos realizan servicios ecosistémicos como la polinización o la degradación de materia orgánica. Y como ejemplo, en este video de la izquierda vemos una larva de libélula que se está alimentando de una larva de mosquito, mientras que en el video de la derecha vemos una larva de escarabajo que se está alimentando de una larva de mosquito. Y para cerrar esta charla queríamos proponerles una actividad, una especie de juego para ver cuánta atención prestaron. El juego consiste en una serie de preguntas donde la respuesta simplemente es un sí o un no. Arrancamos entonces con la primera pregunta. Dice, ¿todos los insectos picadores transmiten enfermedades? Bueno, viendo la respuesta es que no. No todos los insectos que pican transmiten enfermedades, sino solo algunas especies. Y además, cabe aclarar que para que un vector transmita una determinada enfermedad, debe haber adquirido el patógeno previamente al picar a un animal o una persona infectada. Vamos con la siguiente pregunta entonces, y dice, ¿solo las hembras de mosquito transmiten enfermedades?
La respuesta es que sí. Las hembras de mosquito, como mencionamos, se alimentan de sangre para poder producir sus huevos y así transmiten las enfermedades mediante la picadura. Siguiendo el juego, la siguiente pregunta dice, en realidad una afirmación, dice, el dengue se transmite directamente de persona a persona. ¿Esto es así o no? La respuesta es que no. Como vimos, el dengue se transmite a través de la picadura del mosquito infectado. La otra pregunta es, ¿el mosquito es el animal más letal? Bueno, como vimos, sí. El mosquito causa 725.000 muertes humanas por año. Por otro lado, nos preguntamos, ¿los mosquitos solo pican a las personas? Bueno, como vimos, no. Los mosquitos no solo pican a las personas. Pueden picar a una gran diversidad de seres vivos. Como vimos, pueden picar a nuestras mascotas, a los perros, a los gatos. Pueden picar aves, caballos, ranas, peces y otros seres vivos más. Otra pregunta que les hacemos es, si una persona tiene la enfermedad de Chagas y le doy un beso o un abrazo, ¿me contagio? Bueno, la respuesta es que no. El Chagas se transmite a través de la picadura de una vinchuca infectada. El Chagas también se puede transmitir de madre a hija durante el embarazo. Otra pregunta es, ¿uno de los problemas de usar los insecticidas como única estrategia de control de vectores es la evolución de resistencia? La respuesta es que sí. Como vimos, deben ser parte de una estrategia integral que alterne diferentes metodologías. Damos por terminada entonces la charla, esperamos que les haya gustado. Cualquier consulta que tengan pueden escribir al mail que ven en pantalla y agradecemos mucho su atención.